¿Cómo están, alumnos? Hoy día en la clase de anatomía veremos el tejido óseo. Empezaremos por definir qué es el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conjuntivo que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada con cristales de hidroxiapatita. Como podemos ver acá, esta es la fórmula de la hidroxiapatita y esto ya lo hemos visto en sales. Entonces, esa parte mineralizada del tejido óseo es formada por la hidroxiapatita. ¿Cuáles son las funciones del tejido óseo? Provee sostén y protección, sitio de depósito de calcio y fosfato, y desempeña un papel secundario en la regulación homeostática de la calcemia. El tejido óseo, como todo tejido conectivo, está formado por matriz extracelular y células. En este caso, la matriz ósea tiene sustancias inorgánicas y orgánicas, de los cuales las sustancias inorgánicas equivalen al 75% del peso de todo el tejido óseo, formado principalmente por fosfato de calcio, magnesio, sodio, carbonato y citratos. Hay que recordar que el calcio y el fosfato forman los cristales de hidroxiapatita, y todas estas sustancias inorgánicas cumplen el proceso de la mineralización. La matriz ósea también tiene compuestos orgánicos, de los cuales en su mayoría está formado de fibras de colágeno, tanto así que ocupa el 90% de toda la sustancia orgánica. El resto está compuesto por la sustancia fundamental amorfa, contiene proteoglucanos, glicoproteínas, fibras de colágeno tipo 1 y 5, etc. Ahora hablaremos de las células del tejido óseo. Tenemos la célula osteoprogenitora, los osteoblastos, los osteocitos, las células de revestimiento óseo y los osteoclastos. Podemos apreciar en la siguiente imagen a la célula osteoprogenitora, la cual forman los osteoblastos, por eso está en la periferia, y acá tengo los osteoblastos. A partir de estos osteoblastos se van a formar lo que son los osteocitos, que son una célula más pequeña, y tengo acá los osteoclastos, como podemos ver, es una célula con muchos núcleos. Hablaremos de las células osteoprogenitoras. Tienen su origen del mesénquima, células precursoras de los osteoblastos. ¿Y cómo hacen esto? A través de esta proteína fundamental llamada fijador central alfa. Esta es la proteína que ayuda a diferenciar el osteoblasto. Generalmente son células en reposo, ubicadas en la superficie externa e interna de los huesos. Aparecen en forma aplanada y con núcleos alargados, ovoides y pálidos. Hablaremos de la célula osteoblasto. Es una célula osteoformadora, ya que va formando lo que es la matriz ósea. Secreta el colágeno tipo 1 y proteínas de la matriz ósea. Es responsable de la calcificación de la matriz, ya que se encarga de fijar el calcio y el fosfato para que así se vaya formando la hidroxiapatita, justo por lo mismo que va segregando colágeno. Tiene dos formas, forma cuboide o poliédrica cuando está activo y aplanada cuando está inactiva. Siempre se encuentra ubicado en la superficie donde se están formando huesos. Ahora pasemos a los osteocitos. Se le considera la verdadera célula ósea debido a que es la célula más abundante de todas las células en el tejido óseo. Tiene siguientes funciones. Función mecanotraducción, responde a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. Cada osteocito ocupa un espacio. Ese espacio se le llama laguna o osteoplasto. Recordar eso puede ser pregunta de examen. Son más pequeños que sus precursores. Recordemos que los osteocitos se forman a partir de los osteoblastos. Esos son sus precursores. Del osteocito se observa el núcleo como el único elemento destacable, ya que presenta escaso citoplasma perinuclear. Ahora pasemos a las células de revestimiento óseo. Estas células también derivan de los osteoblastos. Se encuentran tapizando el tejido óseo que no se está remodelando. Son células aplanadas, ya que tienen el citoplasma adelgazado y presentan pocos organelos. Ya que estas células se encuentran tapizando el tejido óseo, lo vamos a encontrar en superficies externas como células periósticas y en las superficies internas como células endósticas. ¿Cuáles son las funciones? Intervienen en el mantenimiento y la nutrición de los osteocitos. Regulan el movimiento del calcio y el fosfato desde la sangre hacia los huesos y viceversa. Ahora hablaremos de los osteoclastos. Los osteoclastos derivan de la función de las células progenitoras hematopoyéticas mononucleares bajo el efecto de citocinas múltiples. Esto nos quiere decir que el osteoclasto se forma a partir de los monocitos. Entonces, el osteoclasto es un macrófago especializado. Hay que tener en cuenta eso, es un macrófago especializado. Los osteoclastos se localizan en las cavidades de la superficie del hueso o sitios de resorción ósea. Estos también son llamados lagunas de resorción o lagunas de Houchin. Los osteoclastos presentan abundantes lisosomas ya que se dedican a la resorción. Aquí hay que aclarar algo. A un grupo de alumnos yo les dije que pongan reabsorción, lo cual es incorrecto porque la palabra correcta es resorción. ¿Okay? Cuando tú reabsorbes algo significa que estás reutilizando. En cambio acá ellos lo único que hacen es degradarlo, destruirlo. Por eso se llama resorción. Y es por ello que los osteoclastos se van a encargar de la eliminación del tejido óseo en exceso a través de la eliminación de los minerales. Eso se llama reabsorción. Ten en cuenta que no es lo mismo que reabsorción. Por ello se dice que la función del osteoclasto es la resorción ósea. Y para hacer esta resorción, estas células necesitan tener abundantes lisosomas. En la siguiente imagen podemos observar una célula osteoclasto. Tiene tres regiones. La región vasolateral que interviene en la exocitosis del material digerido. Todo lo que la célula consume tiene que ser liberado de alguna forma y eso es liberado por exocitosis en la región vasolateral.
En la zona clara se produce la resorción. Hay que tener en cuenta eso. Resorción no es lo mismo que reabsorción. ¿Qué contiene esta zona? Contiene abundantes microfilamentos de actina. Y por último tengo el borde festoneado, que es la porción de la célula que está en contacto directo con el hueso. En esta imagen podemos ver la resorción ósea. Tengo acá dos células osteoclastos. Como podemos ver, tienen bastantes núcleos. Y vemos que primero lo que hace es desmineralizar el tejido óseo. Y por último se come su célula ósea también. Esa es la función del osteoclasto, la resorción ósea. En la siguiente imagen podemos apreciar con detalle a las células óseas. Atentos, las células osteoprogenitoras se forman a partir de la célula madre mesenquimática. De estas células osteoprogenitoras se van a formar los osteoblastos. A su vez, de estos osteoblastos se forman los osteocitos y también se forman las células de revestimiento óseo, tanto las periósticas como las endósticas. Bueno, por otro lado vemos en esta parte del dibujo esta esferita de celeste que dice GFUGM. Realmente debería decir CFUGM, que es su nombre correcto, pero eso ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa saber es que de aquí se forman los monocitos. Y un monocito viaja y se transforma en macrófago. El macrófago especializado del tejido óseo se llama osteoclasto. Primero está en estado inactivo y cuando comienza su proceso de resorción está en estado activo. Por último, ya para salir de las células óseas, recordar que el osteoclasto hace resorción ósea, que es comer las células, degradar células y minerales. Mientras que el osteoblasto hace formación ósea, lo cual es mineralización y formación de células. Recordemos que el osteoblasto se transforma en osteocito. Ahora sí, pasemos a hueso y tejido óseo. El hueso está constituido por tejido óseo, otros tejidos conjuntivos, vasos sanguíneos, nervios y cartílago hialino en articulaciones móviles. Dentro de los huesos vamos a encontrar dos tejidos óseos bien diferenciados. Tengo el tejido óseo compacto, que también se le dice hueso compacto, y tengo el tejido óseo esponjoso, que también se le dice hueso esponjoso o trabecular. La parte más externa y la más dura es el hueso compacto, y la parte más interna, como vemos acá, que parecen poritos, es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso está formado por unidades llamadas trabéculas. No hay que olvidar eso. En esta imagen podemos apreciar con mayor detalle toda esta parte blanca, que parece sólida, es el tejido óseo compacto. Y esa parte porosa que vemos acá es el tejido óseo esponjoso. ¿Ok? Esto está formado por unidades trabeculares. En todo nuestro cuerpo hay varios tipos de hueso. Tenemos los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. En esta imagen podemos apreciar los tres tipos de huesos: largos, cortos y planos. Todo lo que está blanquito y duro es el tejido óseo compacto o hueso duro o hueso compacto también. Y todo lo que está de rosadito, aquí medio poroso, es el tejido óseo esponjoso o hueso esponjoso. Los huesos largos tienen dos zonas bien diferenciadas, lo que es la epífisis y la diáfisis. La superficie externa se llama periósteo y la superficie interna se llama endósteo. Entonces tenemos periósteo acá y endósteo para adentro, ¿no? Recordemos que acá teníamos a las células de revestimiento periósticas y acá las células de revestimiento endósticas. Ahora, entre la epífisis y la diáfisis existe un punto intermedio. Ese punto intermedio se llama metáfisis. Acá no se aprecia tan bien, así que puse otra diapositiva. Podemos apreciar en esta imagen que ya se distingue la epífisis, la diáfisis y el punto entre epífisis y diáfisis que se llama metáfisis. Justo aquí en la diáfisis hay una cavidad. En esa cavidad va a entrar la médula ósea amarilla. Tenemos médula ósea roja y tenemos médula ósea amarilla. La diferencia entre estas vamos a verlo cuando hagamos tejidos hematopoyéticos. En la siguiente imagen podemos apreciar el tejido óseo compacto. Vemos acá estos círculos. Mejor dicho, más que círculos, son cilindros, ya que van hasta abajo. Podemos ver, van hasta abajo, son cilindros. Ok, acá tenemos medio cilindro. Acá también tenemos medio cilindro, pero son cilindros completos. Toda la circunferencia hasta abajo. Por eso lo llamamos cilindros. Esos cilindros son llamados ostionas o sistemas de Haber. Hay que tener en cuenta eso. Los cilindros son llamados ostionas o sistemas de Haber. Justo en el medio de esos cilindros van a estar atravesados este conducto. Ese conducto se llama el conducto de Haber. ¿Y qué contiene? Contiene los vasos sanguíneos y los nervios. Ahora, estos puntitos negros que vemos acá no son más que los osteocitos. Son las células del tejido óseo. Y como podemos ver, la ostiona, que es un cilindro entero, grande, pero a su vez está formado por pequeños cilindros. Un cilindro acá, otro aquí, otro acá. Todos esos cilindros van a formar la ostiona. Ahora, cada cilindro está separado entre sí. Entonces, la separación entre cilindro y cilindro se le llama laminilla intersticial. Y ahora, cada cilindro entero en forma plana, imagínate, un cilindro entero plano acá, otro cilindro entero plano acá, otro cilindro entero plano acá. Cada uno de esos se llama laminillas circunferenciales. ¿Ok? Es fácil la diferencia, ¿no? Entre laminillas circunferenciales y las laminillas intersticiales. ¿Ok? El lugar donde están los osteocitos también se les llama laguna. Esas lagunas también son llamadas osteoplasto. Lo estoy volviendo a repetir, no olvidar.
En la siguiente imagen puse este círculo de acá, que indica que esta parte de acá representa la parte superficial de la ostiona. Es el círculo. Entonces, dentro de este círculo va a haber circunferencias, ¿no? Circunferencias. Entonces, he agarrado un pedacito de ese círculo y lo estoy viendo acá, justo por el medio, ¿no? Justo por el medio. Recordemos que por el medio, ¿qué nos va a atravesar? El conducto de Havers, por donde pasan los vasos sanguíneos y nervios. Ahora, lo que quiero resaltar de esto, como podemos apreciar acá, son los osteocitos. Los osteocitos están conectados entre sí, ¿no? Nos damos cuenta que están conectados entre sí. Entonces, ¿cómo se llama ese espacio que se conecta a los osteocitos entre sí? Se llama canalículos entre células. ¿Ok? Los canalículos entre células conectan a los osteocitos. En esta imagen podemos apreciar lo que son las ostionas, como vemos aquí, son cilíndricas. Y dentro de ese cilindro grande hay otros pequeños cilindritos. Como apreciamos acá, un cilindro pequeño acá, otro cilindro pequeño acá, otro cilindro pequeño acá, hasta formar la ostiona, que es el cilindro más grande que engloba a todos. Y por ahí va a pasar el conducto de Havers, donde pasan los vasos sanguíneos y nervios. Ahora, entre los conductos de Havers hay una conexión. Ese canal que conecta los vasos sanguíneos y nervios se llama canal de Boltzmann. No olvidar, el canal de Boltzmann conecta a los conductos de Havers. ¿Ok? Tenemos dos tipos de ostiona. En el hueso compacto, el que ya hemos visto, la ostiona de Havers o sistema de Havers, también se dice ostiona cortical. Ya uno por inercia le digo ostiona siempre, pero hay que recordar que es ostiona cortical, o también le puede decir sistema de Havers. Ahora, en el hueso esponjoso también tenemos otra ostiona, que es la ostiona trabecular. La ostiona trabecular no está formado por el sistema de Havers, está formado por las trabéculas. Dentro de esas trabéculas vamos a encontrar a los osteocitos. En la siguiente imagen voy a volver a recalcar lo que es la ostiona compacta o el sistema de Havers. Como podemos ver, es un cilindro que está formado por cilindros dentro. El conducto que lo atraviesa se llama conducto de Havers. Acá se ve desde arriba y acá desde el costado. Es atravesado por venas, arterias y también nervios. ¿Ok? Venas, arterias y nervios. Podemos apreciar estas manchas negras. Esas manchas negritas son la célula. ¿Cómo se llama esta célula? Se llama osteocito, que es la célula principal del tejido óseo. Ahora, el espacio donde ocupa esa célula, ¿cómo se llama? Laguna, también conocido como osteoplasto. También tengo los canalículos celulares que permiten que un osteocito se comunique con otro osteocito. Y la lamela no es más que la laminilla, ¿ok? Si ves lamela en algunos libros, son laminillas. Laminillas circulares y laminillas intersticiales. Por último, quiero resaltar a la trabécula, ya que no le damos tanta importancia. Hemos hecho un pequeño corte acá, un pequeño corte de la trabécula y se ve así. Ahora, esto lo estamos agrandando acá. Y nos damos cuenta que tiene los mismos componentes que una ostiona de Havers. Por ejemplo, acá tengo a las células. Estas células son los osteocitos. Estos osteocitos van a ocupar un espacio llamado laguna. Vemos también que acá están las lamelas o las laminillas intersticiales. También están los canalículos que comunican células osteocitas. Y periféricamente vamos a encontrar a los osteoblastos. Podemos encontrar acá a los osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos hacen la resorción ósea. Ahora que ya vimos a detalle la trabécula, pasemos a maduración de huesos. Un hueso maduro tiene las siguientes características. Tiene un aspecto laminar organizado, como hemos visto en laminillas, menor cantidad de células, células orientadas paralelos a las laminillas, tanto para tejido óseo esponjoso como para compacto, menor cantidad de sustancia fundamental, su matriz ósea se tiñe con eosina. Como ya les dije, eso no nos interesa, eso es para los que estudian laboratorio, pero ahí está el dato. Sufren mineralización secundaria prolongada y se forman con menos rapidez. Hablemos del hueso inmaduro o no laminar. ¿Ok? Vemos la diferencia. El hueso maduro es laminar y este es no laminar. No hay láminas que lo diferencien. Entonces, corresponde al tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto. No muestra aspecto laminar organizado. Contiene mayor cantidad de células distribuidas al azar. Posee más sustancia fundamental y se tiñe con hematocilina. Esto también no nos interesa, es un dato de laboratorio. En la siguiente imagen podemos apreciar claramente toda esta parte rosada oscura está formado por tejido óseo inmaduro. ¿Ok? Por eso IB, o sea, hueso inmaduro. Y esta parte de acá, de que es rosada clara, vemos acá ya se van formando las ostionas, es hueso maduro. Entonces acá vemos la diferencia entre un hueso maduro y un hueso inmaduro. Como vemos acá, las células están distribuidas completamente al azar. No hay un sistema de láminas que lo diferencien. Y acá ya podemos ver que las células están distribuidas en láminas, ¿no? Acá cada uno de estas células, puntos negritos, recuerdan que eran los osteocitos. Ahora, ¿qué más podemos darnos cuenta? Que tiene abundante sustancia fundamental. Esto tiene abundancia fundamental y este tiene escasa, ya que está mineralizada. Entonces, con eso recordamos que la célula encargada de la mineralización del hueso es el osteoblasto. Bueno, en la siguiente imagen simplemente hacemos una comparación entre un hueso maduro compacto y un hueso maduro esponjoso. ¿Ok? Tanto el hueso maduro, compacto y esponjoso están formados por láminas. Como hemos visto en el interior de cada trabécula, que vemos acá, habían las láminas. Ahora hablaremos de la irrigación sanguínea. Empezaremos hablando de los agujeros de nutricios. ¿Qué son los agujeros de nutricio? Son orificios del hueso hacia la médula ósea. La mayor cantidad están en la diáfisis y en la epífisis. En esta imagen podemos apreciar con claridad cómo esta arteria de acá está atravesando la epífisis.
esta arteria va a atravesar la epífisis y va a llegar a la médula ósea. Entonces, el espacio por donde atraviesa esta arteria, ese es el agujero de nutricio. También podemos ver los agujeros de nutricio en la diáfisis, como en este punto de acá. Entonces, ese agujero está atravesando hacia la médula ósea. También podemos ver acá esta arteria que está atravesando la metáfisis, que también va a llegar a la médula ósea. Entonces, esas son las arterias metafisiarias que suplementan la irrigación. Entonces, ¿para qué sirve la irrigación? Va a llevar nutrientes al hueso. Recordamos que acá hay células que necesitan ser alimentadas tanto de nutrientes como de oxígeno. Y por último, recordar que el tejido óseo está formado por células. Y estas células van a producir desechos como CO2. ¿Y esto dónde se va a ir? Se va a ir por las venas. Por ello, la diapositiva nos dice que la irrigación es centrífuga. Sale de la cavidad medular, atraviesa el hueso y lo abandona por las venas periósticas. He puesto esta imagen con el fin de resaltar dos cosas. Uno, el agujero de nutricio atraviesa el hueso y llega a la cavidad medular. En la cavidad medular está la médula ósea. No confundir agujero de nutricio con cavidad medular. Ahora, ¿quién atraviesa el agujero de nutricio? Lo atraviesa la arteria de nutricio. ¿Y por qué? Porque lleva oxígeno y nutrientes a todo el tejido óseo. Podemos ver acá también tejido óseo esponjoso, tejido óseo compacto, periósteo acá hacia afuera y endostio hacia adentro. Ahora sí, hablaremos de la osteogénesis. ¿Qué es la osteogénesis? Es el proceso a través del cual ocurre la formación del tejido óseo. Inicia a partir de la octava semana y es la clavícula el primer hueso en comenzar este proceso. Y esto se lleva a cabo mediante dos mecanismos de osificación. Tenemos la intramembranosa y la endocondral. ¿Qué es la osificación? Es la formación del tejido óseo por síntesis y secreción de la matriz ósea orgánica. Esto está hecho por los osteoblastos, que al poco tiempo sufre lo que es la mineralización. Como hemos dicho antes, hay dos tipos de osificación, la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Se diferencian porque la intramembranosa está formado por células diferenciadas mesenquimáticas que luego se van a transformar en osteoblastos, mientras que la osificación endocondral se forma primero un molde de cartílago y luego esto es reemplazado por tejido óseo. Veamos algunas diferencias entre osificación intramembranosa y osificación endocondral. La primera es que la osificación intramembranosa no genera cartílagos. La osificación endocondral genera un cartílago, que luego va a ser reemplazado por el hueso. Y la osificación intramembranosa se da en huesos cortos y planos. Tenemos huesos cortos como las vértebras y planos como los cráneos. Y la osificación endocondral se da en huesos largos, como el fémur y como el húmero. La primera osificación en presentarse es la osificación intramembranosa. Se inicia a partir de la octava semana. ¿Cómo empieza esto? Con la diferenciación de las células mesenquimáticas en células osteoprogenitoras. Estas luego se van a transformar en osteoblastos y los osteoblastos van a empezar a mineralizar a través de este factor de transcripción, el CBAF1. Entonces veamos los pasos del proceso de osificación intramembranosa. 1. Las células mesenquimáticas migran, se acumulan en regiones específicas, ocurre una condensación celular, se forman membranas y se diferencian poco a poco en células osteoprogenitoras. Entonces, a partir de las células mesenquimáticas van a nacer las células osteoprogenitoras. Entonces, se rodea de vasos sanguíneos, lo que es vascularización, aumenta el número de células mesenquimáticas y estas células osteoprogenitoras se van rodeando de citoplasma basófilo. Su aparato de Golgi se vuelve visible y ya tenemos un osteoblasto diferenciado. Este osteoblasto diferenciado empieza a segregar componentes de la matriz ósea, se calcifica y luego se va formando los osteocitos. Como había un gran aumento de células mesenquimáticas, estas se van a ir transformando en células osteoprogenitoras. Por eso va a haber una proliferación de células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras se van a ir diferenciando en osteoblastos. A su vez, estos osteoblastos van a seguir añadiendo más componentes a la matriz ósea y por lo tanto va a haber un crecimiento por aposición y se forman capas sucesivas de hueso inmaduro. Entonces, atentos acá. Con estas cuatro imágenes voy a resumir todo lo explicado anteriormente. Entonces, ¿qué sucede primero? Las células mesenquimáticas se van a ir transformando poco a poco en células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras se van a diferenciar en osteoblastos, ¿ok? En osteoblastos. A su vez, se van a seguir formando más células mesenquimáticas y más células osteoprogenitoras. Este pequeño grupo de osteoblastos se van a reunir y van a formar lo que son los osteocitos. Como vemos acá, vemos los osteocitos formados y los osteoblastos van a rodear la periferia. ¿Qué van a hacer los osteoblastos en la periferia? Van a mineralizar, van a seguir mineralizando todo este lugar. Eso se llama calcificación. Estoy llenándolo de calcio, ¿no? De minerales. Entonces recordemos que había una gran proliferación de células mesenquimáticas. Estas a su vez van a seguir formando células osteoprogenitoras y estas a su vez se van a diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos van a seguir formando osteocitos y los osteoblastos van a rodear la periferia de estos osteocitos. ¿Y qué van a hacer estos osteoblastos? Van a seguir mineralizando. Entonces va a haber crecimiento del tejido óseo por aposición. Primero vamos a ir formando las trabéculas, que son el tejido óseo esponjoso, y luego poco a poco va a ir formando el tejido óseo compacto. Y a su vez sobre el tejido óseo compacto va a formarse el periósteo y el endostio. Ahora veamos la osificación endocondral. Vamos del frente al grano para ver cómo sucede esto. En primer lugar,
Las células mesenquimáticas no se van a transformar en células óseas, sino que van a transformarse en células cartilaginosas, llamadas condroblastos. Entonces, primero se va a formar el cartílago, como podemos ver acá. Ahora, en este cartílago formado va a aparecer un pequeño collarete óseo de osteoblastos, y son estos osteoblastos los que van a ir mineralizando y formando tejido óseo. Vemos acá, este pedazo ya siendo atravesado por las arterias, generando lo que son los agujeros de nutricio. A su vez se va formando esta cavidad poco a poco, que es la cavidad medular. Poco a poco las células óseas van reemplazando a las células cartilaginosas, matándolas. La diáfisis sigue creciendo, se forman lo que son las células periósticas y en la parte final se mantiene aún el cartílago, como podemos ver acá en la epífisis. O sea, es fácil distinguir el cartílago, ¿no? ¿Tú alguna vez has chupado hueso de pollo? Ahora has visto que en la parte superficial hay una estructura blanca, ese es el cartílago. Y el cartílago que ya no es necesario es destruido por el osteoclasto. Ahora veamos lo que es la mineralización biológica y las vesículas matriciales. Recordar que la célula osteoblástica es la que se encarga de la mineralización del tejido óseo. Lo primero que va a pasar es que va a aumentar la fijación de calcio. Recordemos que hay proteínas que se encargan de fijar calcio a los huesos. La alta concentración de calcio va a hacer que los osteoblastos se estimulen y empiecen a segregar fosfatasas alcalinas. Entonces voy a tener una alta concentración de calcio y alta concentración de fosfato. Se van a liberar lo que son las vesículas matriciales que acumulan el calcio y el fosfato, formándose los cristales de fosfato de calcio. Son estos cristales de fosfato de calcio los que van a empezar la mineralización, transformándose en hidroxiapatita. Veamos dos aspectos fisiológicos del tejido óseo. Uno, el hueso sirve como reservorio corporal de calcio. Veamos la acción de estas dos hormonas, la paratormona y la calcitonina. Voy a ampliar esta imagen para que se vea mejor. Entonces, recordemos que hay proteínas que se encargan de fijar calcio a los huesos. Ojo, no solo los huesos necesitan calcio. Tenemos otras estructuras corporales que también necesitan calcio. Entonces, ese calcio debe ser llevado a través de la sangre. Entonces, cuando hay poco calcio en la sangre, lo que van a hacer estas glándulas paratiroideas van a segregar la hormona paratiroidea o también llamada hormona paratormona. ¿Qué hace esto? Estimula la liberación de calcio por los huesos. Los huesos empiezan a liberar iones de calcio en la sangre. Ahora, caso contrario, cuando hay bastante concentración de calcio, estamos en una calcemia, significa bastante calcio en la sangre. Entonces van a segregar esta otra hormona, que es la calcitonina, la cual va a inhibir la liberación de calcio de los huesos. Ahora veamos el otro aspecto fisiológico, el cual nos dice que un hueso puede autorrepararse después de una lesión. Entonces primero se forma lo que es el tejido de granulación, poco a poco está reemplazado por tejido cartilaginoso en el callo óseo. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, así que decidí poner esta imagen. Entonces vemos que acá ha ocurrido una fractura, se ha roto este hueso. Como dice la diapositiva, formación del hematoma. Vemos que las arterias también se han roto. Poco a poco se van a ir uniendo, se va a formar un callo externo, que es un callo cartilaginoso. Como ya sabemos, por osificación endocondral, este callo cartilaginoso va a ser reemplazado por un callo óseo, como estamos viendo en esta segunda imagen, formación del callo óseo, específico del hueso esponjoso. Luego se forma el tejido óseo compacto, el periósteo y el endostio, y ya tenemos un hueso reparado. Bueno, alumno, nada dura para siempre y aquí acaba este video. Yo sé que te resulta un poco largo, pero el tejido óseo es bastante complejo. En sí debía haberte hecho tejido cartilaginoso, pero es un tejido muy sencillo. Así que pensé que para un examen y un solo tema, el tejido óseo era el más razonable. Bueno, cuídense y estudien. Suerte en sus exámenes.